Después de perder a sus padres en un accidente, Eva encuentra en Miguel, su novio, un apoyo para enfrentar el dolor. Pero lo que parecía ser amor y cuidado comienza a transformarse en algo mucho más oscuro. Eva apenas se da cuenta de que, mientras lucha con su duelo, Miguel está tomando el control de su vida. ¿Hasta dónde llegará esto? Y no te pierdas esta historia de superación y descubrimiento. El dolor que Eva sentía era casi imposible de describir. La noticia de la muerte de sus padres en un trágico accidente automovilístico destruyó su mundo de una forma que nunca hubiera imaginado. El teléfono sonó aquella fría mañana de viernes, y la voz al otro lado de la línea no parecía real. Las palabras fueron como puñaladas en su pecho: lo siento mucho, pero tus padres no sobrevivieron. A partir de ese momento, todo perdió sentido. Eva se cerró en su propio sufrimiento. Los recuerdos felices de su infancia, las risas durante los almuerzos familiares, los consejos amorosos de sus padres, todo eso ahora parecía cruel, ya que solo ampliaba el vacío que habían dejado. En lugar de consuelo, los recuerdos se convirtieron en una daga que giraba en su corazón, recordándole la ausencia irreparable. Antes del accidente, Eva era una escritora en ascenso, apasionada por lo que hacía. Sus libros reflejaban su alma, y la escritura era su válvula de escape. Pero ahora, sentada frente a la computadora, el cursor parpadeando en la pantalla en blanco, no podía escribir ni una sola palabra. El dolor le había robado su inspiración, y se sentía incapaz de continuar con lo que, alguna vez, fue su gran pasión. Sus amigos intentaron acercarse, pero Eva los alejaba. No sabía cómo lidiar con su consuelo. Los mensajes cariñosos quedaban sin respuesta. Eva se sumergió en una soledad que solo parecía profundizar su dolor. Cada visita o llamada era un recordatorio de que el mundo seguía girando mientras el suyo se había detenido. Se sentía perdida, sin rumbo, y la carrera que alguna vez significó tanto para ella ahora parecía irrelevante. Fue en ese devastador escenario cuando Miguel entró en su vida. Lo había conocido poco antes del accidente, cuando apenas comenzaban una relación. Eva no sabía exactamente qué esperar de Miguel tras la tragedia. Temía que, como los demás, él también se alejara al darse cuenta del peso de su dolor. Pero, sorprendentemente, Miguel se quedó. Al principio, él parecía ser exactamente lo que Eva necesitaba. Con paciencia y cariño, Miguel ofrecía palabras de consuelo y abrazos reconfortantes. Le escuchaba hablar sobre sus padres, sobre los recuerdos y el dolor. «Vas a superar esto, Eva», repetía con una voz tranquila. «Estoy aquí para ayudarte». Por más insuperable que pareciera el duelo, la presencia constante de Miguel empezó a parecer una tabla de salvación. Él era el único que parecía comprender la profundidad de su dolor sin forzarla a seguir adelante antes de estar lista. Pero, al mismo tiempo, sus palabras también llevaban un tono de exigencia sutil, como si hubiera una prisa implícita para que mejorara. Comenzaba a hablar sobre el futuro, sugiriendo que ella debería volver a cuidarse, como si ese fuera el camino para superar su dolor. Sin embargo, en ese momento de fragilidad, Eva veía a Miguel como alguien que realmente se preocupaba. Alguien que estaba dispuesto a quedarse a su lado, incluso cuando ella misma no sabía cómo seguir adelante. Eva seguía perdida en su tristeza, pero con Miguel a su lado, comenzó a creer que quizás algún día podría encontrar una salida de ese caos emocional. Con el paso de los días, la presencia de Miguel en la vida de Eva se volvía cada vez más constante. Parecía dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudarla a superar el duelo. Siempre estaba cerca, ofreciendo una compañía que, al principio, parecía una bendición. Para Eva, el mundo seguía siendo un lugar sombrío, pero Miguel era el único a quien podía soportar en ese momento. Él decía que le entendía, que sabía lo difícil que era, y hacía promesas de que estarían juntos, de que él ayudaría a levantarse. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en las actitudes de Miguel. Empezó a hacer pequeños comentarios sobre el comportamiento de Eva, pero de manera tan sutil que ella apenas lo notó al principio. ¿No crees que te estás aislando demasiado?, preguntaba casualmente. O decía, sé que el dolor es grande, pero tienes que empezar a cuidarte, Eva.
A tus padres no les gustaría verte así. Al principio, estos consejos parecían bien intencionados. Al fin y al cabo, él estaba preocupado por su bienestar, ¿verdad? Miguel se esforzaba por proyectar una imagen de apoyo, y Eva, tan frágil como estaba, creía que él tenía las mejores intenciones. Comenzó a aceptar sus sugerencias de buen grado. Cuando él sugirió que debería salir más de casa o que volviera a escribir, aunque fuera solo para despejar la mente, Eva sintió que quizás él tenía razón. Sin embargo, cada vez que intentaba escribir, sentía un bloqueo creativo como un muro infranqueable. Entonces, Miguel empezó a hablar con más frecuencia sobre cómo el duelo la estaba afectando. Si sigues así, vas a perder todo lo que has construido, decía con tono serio, aunque intentaba sonar amable. ¿Sabes cuánto significaba tu carrera para tus padres? Estaban tan orgullosos de ti, ¿no querrías honrar eso? Miguel sabía exactamente dónde tocar. Sus palabras tenían una mezcla sutil de cariño y presión, dejando a Eva confundida sobre lo que realmente era mejor para ella. Lo que antes parecía apoyo incondicional comenzó a sonar como una presión para que cambiara rápidamente. Fue entonces cuando Miguel apareció con una solución simple para los problemas de Eva. Trajo un frasco de pastillas y le dijo que era algo natural, que ayudaría a aliviar su ansiedad y mejorar su concentración. Son solo suplementos, Eva. He investigado mucho, son perfectos para personas que están pasando por momentos difíciles como el tuyo, afirmó, con la seguridad de quien sabe lo que hace. Eva, agotada y sin fuerzas para cuestionarlo, terminó aceptando. Al principio, las pastillas no parecían hacer mucha diferencia, y Eva se culpaba por ello. Quizás estaba tan perdida en el dolor que ni siquiera una ayuda externa podía sacarla de ese abismo. Pero pronto comenzó a notar que algo andaba mal. Su mente, antes tan viva, ahora parecía envuelta en niebla. Lo que antes era un bloqueo creativo se transformó en una incapacidad casi total de concentrarse. Las palabras se le escapaban, y sus pensamientos se volvían confusos. Miguel, por otro lado, parecía cada vez más presente y dominante. Comenzó a tomar el control de más aspectos de la vida de Eva, diciendo que ella necesitaba tiempo para recuperarse. Se ocupaba de sus finanzas, organizaba sus compromisos e incluso empezó a administrar su carrera, alegando que ella no estaba en condiciones de tomar decisiones importantes. Lo que al principio parecía una ayuda bienvenida, ahora sonaba como una invasión. Pero Eva, ya confundida y debilitada por los efectos de las pastillas, no podía ver claramente lo que estaba sucediendo. Las visitas de amigos y familiares disminuyeron considerablemente, y eso no fue por casualidad. Miguel sutilmente comenzó a sugerir que los demás no la entendían. No saben por lo que estás pasando, Eva. Creen que es solo tristeza pasajera, pero es mucho más que eso, ¿no? Yo soy el único que realmente está a tu lado. Estas palabras, dichas con un tono de preocupación, minaron aún más la confianza de Eva en sí misma y en los demás. Con el paso de los meses, la dependencia de Eva por Miguel solo aumentaba. Y él, que antes parecía tan atento y cariñoso, comenzó a mostrar un lado más controlador. Decidía lo que ella comía, a dónde iba y cómo debía vestirse para sentirse mejor. Eva, aún en un estado de fragilidad emocional y mental, no tenía fuerzas para oponerse. Y, cada vez que lo intentaba, Miguel usaba su dolor como una justificación para seguir dirigiendo su vida. Solo estoy cuidando de ti porque te amo, repetía, como un mantra. Eva apenas miraba el celular, y cuando lo hacía, los mensajes ya se habían acumulado de tal manera que se sentía incapaz de manejarlos. Y cada vez que intentaba abrir un diálogo, Miguel estaba allí, listo para ofrecerle una razón por la cual no necesitaba a nadie más que a él. Necesitas tiempo para ti, Eva. ¿Todos esos amigos? No entienden por lo que estás pasando. Solo te van a hacer daño, repetía con suavidad, pero con una firmeza que poco a poco se iba enraizando en su mente. Eva, ya exhausta y luchando por sentirse en control de sí misma, comenzó a creer en esas palabras. Si Miguel estaba allí, incansablemente a su lado, ¿por qué las demás personas parecían tan distantes?
Tal vez él tenía razón. Tal vez nadie comprendía la profundidad de su dolor. Poco a poco, el círculo social de Eva desaparecía. Los amigos más cercanos empezaron a rendirse ante los intentos fallidos de acercamiento, y Miguel aprovechó ese distanciamiento para consolidar aún más su control. Comenzó a gestionar las redes sociales de Eva, alegando que necesitaba un descanso de todo eso. Necesitas concentrarte, Eva. Para volver a escribir, para recuperarte. Yo me encargo de todo eso por ti. No tienes que preocuparte. Sin fuerzas para discutir, ella aceptó. Carmen, su hermana mayor, era una de las pocas personas que aún lograba mantener algún tipo de contacto. Pero incluso eso se fue haciendo más difícil con el tiempo. Miguel siempre encontraba excusas para evitar los encuentros entre ambas. Carmen no entiende tu dolor como yo, Eva. Nunca fue tan cercana a tus padres como tú. Solo quiere que superes esto demasiado rápido, decía, plantando la semilla de la duda en la mente de Eva. Y, como Carmen nunca ocultaba su desconfianza hacia Miguel, el distanciamiento entre las dos terminó siendo casi inevitable. A pesar del alejamiento, Carmen sabía que algo andaba mal. Conocía a su hermana, y el comportamiento distante y sumiso de Eva no era natural. Decidida a entender lo que estaba ocurriendo, Carmen decidió ser más persistente. Intentó en numerosas ocasiones concertar encuentros con Eva, pero Miguel siempre intervenía, posponiendo o cancelando las visitas a última hora. Decía que Eva necesitaba paz, que no estaba preparada para visitas, y Carmen, aunque contrariada, acababa cediendo. Fue en una de esas ocasiones, sin embargo, que Carmen logró encontrar a Eva sola. Miguel había salido para resolver negocios y dejó a Eva en casa, aparentemente relajada. Cuando Carmen llegó, notó de inmediato que algo andaba mal. Eva estaba diferente, más apática y con una expresión distante. Sus ojos, que antes brillaban con vida, ahora parecían nublados, como si estuvieran envueltos en una niebla de confusión. «Eva, ¿qué está pasando?», preguntó Carmen, preocupada, tomando con firmeza las manos de su hermana. «¿No te ves bien? ¿Qué está haciendo Miguel?». Eva miró a su hermana, dudosa, sin saber cómo responder. Por dentro, algo se removía. Había una punzada de duda que intentaba ignorar, pero ahora, en presencia de Carmen, parecía más difícil. Miguel solo está intentando ayudarme. Se preocupa por mí. Yo no puedo lidiar con esto sola. Carmen frunció el ceño, notando lo perdida que parecía su hermana. ¿Y esas pastillas? ¿Qué te ha dado? Eva dudó, sus pensamientos demasiado confusos para una respuesta inmediata. Dijo que son suplementos, para ayudarme a relajarme. Ellos me ayudan, creo. Pero Carmen no parecía convencida. Decidida, presionó a Eva para que dejara de tomar las pastillas y tratara de pensar con más claridad. Fue en ese momento cuando la desconfianza creció en el corazón de Eva. Algo no estaba bien. Aunque no quisiera admitirlo, las palabras de Carmen resonaban en su mente. Se prometió a sí misma que comenzaría a prestar más atención. No quería creer que Miguel estuviera haciendo algo malo, pero la preocupación de su hermana había sembrado una semilla de duda que ya no podía ignorar. Tan pronto como Miguel volvió, se dio cuenta de que algo había cambiado. Eva estaba más reservada, quizás incluso distante. Intentó indagar sobre lo que había sucedido durante su ausencia, pero Eva se mantuvo calmada y vaga en sus respuestas. Sin embargo, Miguel, con su agudo sentido para cualquier signo de cambio, no dejó pasar desapercibido el nuevo comportamiento de Eva. Sabía que Carmen había logrado plantar una idea en la cabeza de su hermana, y eso lo inquietó. En los días siguientes, Miguel intensificó su control. Comenzó a administrar incluso las cosas más simples de la vida de Eva, diciendo que era por su bien. Su comportamiento, que antes parecía solo una preocupación constante, ahora sonaba más opresivo. Decidía qué debía comer, qué vestir y cómo debía pasar su tiempo. Tienes que concentrarte, Eva. Todo lo que hago es por tu bien.
pero algo había cambiado dentro de Eva. Ya no creía ciegamente en las palabras de Miguel. Ese mismo hombre que, hacía unos meses, parecía su puerto seguro, ahora se mostraba como una presencia opresiva. Pero, al mismo tiempo, seguía sintiéndose atrapada en esa red de dependencia emocional y física. Su mente seguía nublada, los pensamientos se confundían fácilmente, y el simple acto de intentar razonar era un esfuerzo enorme. Él continuaba con su rutina de control disfrazado de cuidado, trayendo comidas ya preparadas, monitoreando los horarios de las pastillas y organizando todas sus actividades. Cada vez que Eva intentaba sugerir algún cambio, Miguel rápidamente descalificaba la idea, diciendo que todavía no era el momento. Por fuera, Eva mantenía la fachada de sumisión. No discutía, no cuestionaba. Lo único que hacía era fingir que seguía confiando completamente en Miguel. Sin embargo, por dentro, su mundo comenzaba a transformarse. Las palabras de Carmen resonaban constantemente en su mente. Sabía que, para salir de esa situación, tendría que ser astuta. Y, sobre todo, tendría que recuperar el control poco a poco, sin que Miguel se diera cuenta. Lo primero que hizo fue reducir las dosis de las pastillas sin que Miguel lo supiera. Ya no confiaba en esa ayuda que él le ofrecía con tanta insistencia. Durante semanas, había estado tomando esas píldoras sin cuestionar, creyendo que eran solo suplementos, como él había dicho. Pero ahora, cada dosis parecía un paso más lejos de su propia conciencia, un descenso más profundo en esa niebla que la mantenía atrapada. Al principio, dejar de tomar las pastillas por completo fue difícil. Su cuerpo se había acostumbrado a la sustancia, y los primeros días sin ellas fueron un verdadero tormento. Las manos le temblaban, la ansiedad parecía aún más intensa, y su mente oscilaba entre momentos de claridad y confusión. Pero Eva se mantuvo firme. Sabía que, si quería recuperar su vida, tendría que liberarse de esa dependencia. Mientras tanto, Eva comenzó a acercarse nuevamente a Carmen, pero de manera discreta, para no levantar sospechas. Miguel seguía atento, y cualquier intento de contacto más frecuente entre las dos era inmediatamente interrumpido con alguna excusa. Pero Eva encontró formas de comunicarse con su hermana sin que él lo supiera, enviando mensajes cortos y discretos, hablando sobre sus sospechas y pidiendo consejos. Carmen, por su parte, no dudó en ofrecer apoyo. Le sugirió que buscara ayuda profesional, un médico que pudiera evaluar qué eran realmente esos suplementos que Miguel le daba. Esa idea permaneció martillando en la cabeza de Eva durante días. ¿Cómo podría consultar a un médico sin que Miguel lo notara? Él controlaba todo, sus finanzas, sus compromisos, incluso su agenda. Pero Eva sabía que, si quería salir de esa situación, tendría que actuar con cautela. Comenzó a inventar pequeñas excusas para salir de casa sola, diciendo que quería dar una vuelta para despejar la mente o que necesitaba tiempo para reconectar con su escritura. Aunque reticente, Miguel accedía, pero siempre con una condición: no tardes, Eva. Sabes que te necesito cerca, decía, con una voz que sonaba más como una advertencia que como una preocupación genuina. Fue en una de esas escapadas cuando Eva finalmente encontró la oportunidad de visitar a un médico. Carmen había programado la cita para ella, y ambas fueron juntas, sin que Miguel sospechara. El médico, tras escuchar el relato de Eva, le pidió que trajera una muestra de las pastillas para analizarlas. Cuando llegaron los resultados, la verdad fue aún más devastadora de lo que imaginaba. Las píldoras que Miguel decía ser suplementos naturales eran, en realidad, sedantes poderosos y ansiolíticos de alta dosificación, que estaban, poco a poco, destruyendo la capacidad cognitiva de Eva. Al escuchar eso, Eva sintió una mezcla de ira y alivio. Ira por haber sido engañada de una forma tan cruel, pero alivio por finalmente entender qué estaba sucediendo con ella. Ahora tenía la certeza de que Miguel no era el salvador que ella pensaba. Él la había estado manipulando desde el principio, y todo formaba parte de un plan mucho mayor: controlar su vida por completo. Pero, por más que supiera la verdad, Eva no podía confrontar a Miguel de inmediato.
Él aún tenía control sobre muchos aspectos de su vida, y sabía que sería capaz de tomar medidas extremas si se daba cuenta de que estaba perdiendo el control sobre ella. Eva necesitaría un plan. En los días siguientes, comenzó a actuar con más cautela. Fingiendo que todavía estaba bajo el dominio de Miguel, Eva volvió a tomar las pastillas, pero sin ingerir realmente el contenido. Las escondía y, poco a poco, comenzó a reunir pruebas. Con la ayuda de Carmen y un abogado, Eva logró acceder nuevamente a sus finanzas y descubrió que Miguel estaba desviando grandes sumas de su cuenta hacia cuentas desconocidas. Con la claridad regresando lentamente a su mente, Eva se sentía dividida entre la urgencia de desenmascarar a Miguel y el miedo de lo que podría hacer si se daba cuenta de sus planes. Sabía que cada movimiento debía ser calculado con extrema precaución. El hombre que una vez pensó que era su refugio ahora se revelaba como un manipulador peligroso, capaz de arruinar por completo su vida si tenía la oportunidad. Miguel continuaba con su papel de cuidador, aparentemente sin sospechar que Eva estaba comenzando a escapar de su control. Seguía monitoreando de cerca los horarios de las pastillas y sus rutinas diarias, creyendo que ella estaba siguiendo sus indicaciones al pie de la letra. Sin embargo, lo que no sabía era que Eva ya había logrado esquivar la mayoría de sus manipulaciones. Cada vez que él le entregaba las pastillas, ella fingía tomarlas, pero las escondía en lugares estratégicos para luego desecharlas. Cada día sin esas drogas, su mente se aclaraba más, y su fuerza se hacía más evidente. Con Carmen a su lado, Eva comenzó a planear cuidadosamente su próximo paso. Decidieron que lo más importante, antes de cualquier confrontación, sería reunir pruebas contundentes contra Miguel. El objetivo era simple, desenmascararlo públicamente, sin darle la oportunidad de defenderse o huir. Carmen sugirió que Eva contratara a un detective privado para investigar las transacciones financieras y posibles conexiones ilegales de Miguel. Aunque era una idea arriesgada, Eva sabía que necesitaría toda la ayuda posible. El detective comenzó a trabajar discretamente, y en pocas semanas las evidencias empezaron a acumularse. Los desvíos de dinero que Miguel realizaba eran más profundos de lo que Eva imaginaba. Además de transferir sumas significativas de su cuenta a otras cuentas que él mantenía ocultas, también estaba utilizando el nombre de Eva para contraer préstamos y hacer inversiones arriesgadas, comprometiendo su patrimonio. La intención era clara. Miguel planeaba arruinarla financieramente y dejarla sin alternativas, completamente dependiente de él. Con esta información en mano, Eva sintió la ira burbujear dentro de ella. El hombre que una vez prometió estar a su lado para ayudarla a sanar, en realidad estaba destruyendo lentamente todo lo que ella había construido, tanto su carrera como su herencia. Pero, por más que esta ira creciera, Eva sabía que aún no era el momento de actuar. Tenía que ser paciente, y Carmen se lo recordaba constantemente. Eva, tenemos que hacerlo de manera limpia. No puede tener la oportunidad de reaccionar, decía Carmen, decidida a asegurar que el plan funcionara. La presencia de su hermana era un consuelo constante para Eva, un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Juntas, elaboraron una estrategia meticulosa para desenmascarar a Miguel en el momento adecuado. Eva, por su parte, comenzó a poner en práctica una táctica sutil de resistencia. Fingía que estaba empezando a mejorar, que las pastillas y el cuidado de Miguel finalmente estaban surtiendo efecto. Creo que tenías razón, Miguel, decía, con una sonrisa forzada en los labios. Me siento un poco mejor estos días. Él, por otro lado, parecía satisfecho. Para él, todo iba según lo planeado. Eva seguía pareciendo frágil y dependiente, y él creía que tenía total control sobre la situación. Mientras Miguel se relajaba, creyendo que estaba al mando, Eva seguía reuniendo las piezas finales del rompecabezas. El detective había logrado obtener registros bancarios detallados que demostraban que Miguel estaba desviando su dinero hacia cuentas personales. Además, descubrió que Miguel ya lo había hecho antes con otras mujeres, acercándose siempre a víctimas vulnerables y emocionalmente debilitadas, manipulándolas hasta obtener acceso total a sus bienes. El plan final incluía un evento cuidadosamente planeado, una reunión que Eva organizaría para amigos y familiares.
Anunció, a través de mensajes y redes sociales, que haría un evento para celebrar el lanzamiento de su nuevo libro. Claro, ese libro no existía, pero la ocasión servía como el pretexto perfecto para reunir a las personas que Miguel había alejado de ella y poner todas las pruebas contra él en evidencia. Eva pasó los días previos al evento con una mezcla de nerviosismo y determinación. Se preparaba mentalmente para el enfrentamiento final, ensayando lo que diría, cómo reaccionaría y, sobre todo, cómo mantendría la calma a la hora de exponer a Miguel. Lo más importante era no ceder a la ira, sino desenmascararlo de manera clara y objetiva, de forma que no tuviera escapatoria. El día del evento, Miguel parecía relajado, sin sospechar nada. Creía que todo estaba bajo su control, que Eva estaba completamente en sus manos. Ella, por su parte, fingió estar emocionada con la reunión, agradeciendo el apoyo constante de Miguel. Pero por dentro, cada segundo era una preparación para lo que estaba por venir. Carmen y el abogado ya estaban listos, y la policía sería alertada en cuanto se presentaran las pruebas. Mientras Eva tomaba la palabra, Miguel, sentado a su lado, todavía parecía despreocupado, seguro de que todo iba según sus planes. Creía que el evento sería solo otra celebración vacía para distraer a Eva, manteniéndola atrapada en su red de manipulación. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder era algo para lo cual él no estaba preparado. Eva respiró hondo, sintiendo el peso de cada palabra que estaba a punto de decir. Su hermana, Carmen, estaba al fondo, observando con una mirada de aliento y apoyo. El abogado, disfrazado entre los invitados, también aguardaba el momento adecuado para intervenir. Todo estaba cuidadosamente organizado para que Miguel no tuviera oportunidad de escapar. Sé que muchos de ustedes esperaban una celebración por mi nuevo libro, pero la verdad es que no hay ningún libro, comenzó Eva, su voz firme pero cargada de emoción. Vio cómo la expresión de Miguel cambiaba por un breve segundo, una línea de confusión cruzando su rostro. En realidad, hoy estoy aquí para compartir algo mucho más personal, algo que me ha estado consumiendo en los últimos meses. Hizo una pausa, observando los rostros de los presentes. Algunos amigos que no veía desde hacía mucho tiempo la miraban con preocupación y curiosidad, sin entender exactamente lo que estaba sucediendo. Carmen, por su parte, mantenía un semblante serio, sabiendo lo crucial que era ese momento para su hermana. Miguel intentó intervenir, forzando una sonrisa y acercándose para tomar la mano de Eva, como solía hacer en situaciones en las que ella parecía vulnerable. Querida, quizás deberíamos hablar en otro momento, no necesitas exponerte así frente a todos, murmuró suavemente, tratando de mantener el control de la situación. Pero esta vez, Eva no cedió. Retiró su mano de manera delicada pero firme, mirando directamente a Miguel. No, Miguel. Hoy, más que nunca, necesito decir lo que está pasando. La sala quedó en un silencio absoluto, y Eva continuó, en los últimos meses, mi vida ha sido un caos de duelo, confusión y dependencia. Perdí el control de mi propia vida y, durante mucho tiempo, pensé que tú, Miguel, estabas a mi lado para ayudarme. Miguel se removió incómodo en su silla, la sonrisa desapareciendo de su rostro. Eva, ¿de qué estás hablando? Siempre he estado a tu lado, hice todo por ti, replicó, tratando de parecer confundido e indignado, pero su voz ya delataba una pizca de nerviosismo. Eva lo miró directamente, con la calma que había cultivado durante semanas de preparación. No, Miguel. Tú no me estabas ayudando. Me estabas manipulando. Te aprovechaste de mi duelo, de mi fragilidad, y trataste de controlarme, de alejarme de todos y, poco a poco, destruir todo lo que construí. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la sala. Lo hiciste con drogas, sedándome con pastillas que decías que eran suplementos, pero que, en realidad, estaban destruyendo mi mente. La revelación hizo que los invitados intercambiaran miradas de asombro. Miguel, visiblemente alterado, intentó levantarse y responder. Que eso es una mentira. No sabes de lo que estás hablando. Yo nunca haría eso, gritó, su voz traicionando finalmente el desespero que intentaba ocultar.
pero ya era demasiado tarde. Eva, Carmen y el abogado habían previsto que intentaría defenderse agresivamente. Carmen se levantó entonces y habló directamente a los presentes. Yo vi lo que le hizo a mi hermana. Eva no estaba enloqueciendo, le estaban envenenando. Esas pastillas que él le dio fueron analizadas por un médico. Son sedantes, Miguel. Le estabas drogando para poder controlarla y robarle todo lo que tiene. En ese momento, el abogado se acercó a Eva y le entregó un grueso sobre. Ella abrió el contenido ante todos. Aquí están los informes médicos, mostrando lo que esas drogas hicieron a mi cuerpo y a mi mente. Y aquí también están las pruebas de que desviaste dinero de mis cuentas, usando mi nombre para contraer deudas y hacer inversiones sin mi conocimiento. Eva levantó los papeles, mostrando los documentos que probarían cada una de las acusaciones. Miguel estaba acorralado. Su rostro ahora estaba pálido y el nerviosismo era evidente. Intentó negar una vez más, sacudiendo la cabeza en incredulidad. Eso no es verdad, me están tendiendo una trampa. Siempre estuve de tu lado, Eva. Siempre quise lo mejor para ti. Pero las evidencias eran irrefutables. El abogado rápidamente pasó los documentos a los demás presentes, y Carmen, sin perder tiempo, señaló hacia la puerta. Al instante siguiente, 2 policías entraron en la sala, preparados para arrestar a Miguel. Miró a su alrededor, desesperado, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación. Sus mentiras y manipulaciones estaban finalmente a la vista de todos. Está arrestado por fraude, apropiación indebida y administración de sustancias controladas sin consentimiento, anunció uno de los policías, acercándose a Miguel. Intentó resistirse por un breve momento, pero rápidamente fue inmovilizado y esposado ante las miradas incrédulas de los invitados. Mientras lo llevaban, todavía murmuraba desesperado, intentando alegar inocencia. Pero todos en la sala conocían la verdad ahora. Eva observó la escena con una mezcla de alivio y tristeza. Aunque sabía que ese era el desenlace necesario, aún era doloroso ver al hombre en quien una vez confió ser desenmascarado de manera tan pública y humillante. Carmen se acercó a su hermana, abrazándola con firmeza. Se acabó, Eva. Ya no puede hacerte más daño. En los días posteriores al arresto de Miguel, Eva decidió que su prioridad sería cuidarse a sí misma, de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo la oportunidad de tomar decisiones sin que alguien la manipulara o interfiriera. Es hora de volver a ser quien era, pensó. Pero ese camino de recuperación no sería rápido. Estaba decidida a hacerlo a su ritmo, sin prisas y con paciencia. El primer paso fue buscar tratamiento para la dependencia química. Aunque ya había interrumpido el uso de los sedantes que Miguel le daba, su cuerpo seguía sintiendo los efectos. Con el apoyo de Carmen y el aliento de los amigos que se habían acercado de nuevo tras el enfrentamiento, Eva consultó a un médico especialista en desintoxicación. El proceso fue duro, pero necesario. Había momentos de gran incomodidad, tanto física como emocional, y muchas veces se sentía al borde del colapso. Durante las primeras semanas, los síntomas de abstinencia fueron intensos. Eva sentía náuseas, insomnio, y su cuerpo parecía luchar para ajustarse a la ausencia de las drogas. Había momentos en los que su mente oscilaba entre la ira hacia sí misma por haber caído tan profundamente en las garras de Miguel y el deseo desesperado de seguir adelante. Carmen, siempre a su lado, le recordaba constantemente que no tenía la culpa de lo sucedido. Se aprovechó de tu dolor, Eva. No eres culpable de esto. Lo importante ahora es que te estás levantando, decía Carmen con firmeza, siempre que veía que su hermana estaba al borde de derrumbarse. Con el tiempo, el cuerpo de Eva comenzó a desintoxicarse y, poco a poco, su mente también se fue aclarando. Sin las drogas oscureciendo sus pensamientos, podía ver su vida con una nueva perspectiva. Las piezas de todo lo que había pasado empezaron a encajar, y Eva se dio cuenta de lo profunda que había sido la manipulación de Miguel. Él no solo la había destruido emocionalmente, intentó borrar su esencia, su pasión por la escritura y su conexión con quienes amaba. Pero por más que lo intentó, no lo consiguió.
y ahora, más que nunca, estaba decidida a recuperar su voz. La escritura, que había sido su gran pasión antes de todo el caos, seguía siendo una herida abierta. Se sentaba frente a la computadora, las manos sobre el teclado, pero las palabras no llegaban con la misma facilidad de antes. Con cada intento frustrado, Eva sentía el peso de la expectativa. Había un miedo constante de que Miguel le hubiera quitado lo único que siempre la mantenía conectada con el mundo, la capacidad de escribir y expresar sus emociones a través de las palabras. Fue Carmen, una vez más, quien la ayudó a ver las cosas de otra manera. No necesitas escribir como antes, Eva. Ahora tienes una nueva historia que contar. Úsala, sugirió su hermana durante una tarde en la que Eva, exasperada, estaba a punto de rendirse. Eso quedó grabado en la mente de Eva. Tal vez no necesitaba retomar desde donde había dejado, sino comenzar desde un nuevo punto, con una nueva perspectiva. Con el tiempo, Eva comenzó a concentrarse en transformar su dolor en algo constructivo. Empezó a escribir pequeños fragmentos sobre sus experiencias, no con la intención de publicarlos, sino para liberarse de los sentimientos que la aprisionaban. A medida que las palabras fluían, aunque lentamente, Eva comenzó a reconectarse con la parte más auténtica de sí misma. Su dolor, que antes parecía insoportable, ahora se convertía en combustible para algo mayor. Inspirada por su propia lucha, Eva tuvo una idea. En lugar de forzarse a escribir una novela como lo hacía antes, decidió transformar su experiencia personal en una narrativa poderosa. Su nuevo libro sería una mezcla de ficción y realidad, basado en todo lo que vivió durante los meses de manipulación y dolor. Decidió que contar su historia no solo sería un acto de sanación personal, sino también una manera de ayudar a otras personas que podrían estar pasando por situaciones similares. Los meses que siguieron fueron de mucha dedicación y esfuerzo. Escribir no era fácil, pero Eva se sentía más decidida que nunca. Cada palabra puesta en el papel era una pequeña victoria. Carmen leía los borradores con entusiasmo, animando a su hermana a seguir adelante. Estás escribiendo tu verdad, Eva. Y eso es más poderoso que cualquier otra cosa, decía mientras revisaba los fragmentos que Eva le mostraba. A medida que el libro tomaba forma, Eva sentía que finalmente estaba cerrando el ciclo de dolor que había comenzado con la muerte de sus padres. Todavía los sentía presentes en su vida, pero ya no con tristeza, sino con cariño y nostalgia. Sabía que ellos estarían orgullosos de su valentía para enfrentar no solo el duelo, sino también la traición y la manipulación que casi la destruyeron. Ahora, estaba convirtiendo ese dolor en algo concreto, algo que podría tocar la vida de otras personas. Cuando el libro estuvo terminado, Eva sintió una sensación de logro que no había experimentado en mucho tiempo. Su historia estaba allí, en las páginas que escribió con tanto esfuerzo y emoción. El título, simple y directo, reflejaba su viaje, renacida de las cenizas. El libro pronto se convirtió en un éxito, no solo por su narrativa envolvente, sino también por el impacto emocional que generaba en los lectores. Muchas personas se identificaron con su historia de superación y resiliencia, enviándole mensajes de apoyo y gratitud. El viaje de Eva no fue fácil, pero encontró fuerzas para liberarse y reconstruir su vida. ¿Y tú? ¿Has enfrentado algo que parecía imposible de superar? Comparte tu experiencia con nosotros en los comentarios, queremos saber cómo lograste salir adelante. Y si esta historia te tocó, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir escuchando historias de superación como esta. No te pierdas el próximo capítulo.